En la cosmovisión del Tahuantinsuyo, el creador del mundo es Huiracocha, el dios sol, el dios Inti en quechua significa sol, ¿no? En nuestro castellano. Es el que ha creado este mundo. ¿Qué tan importante cree usted que es la literatura para la vida humana, para el desarrollo, para el progreso? Yo creo que leer es entender el pensamiento, el alma de la otra persona. El mundo es una locura, ¿no? El corazón del hombre es profundo. En esos momentos en donde uno a veces ya no tiene esperanza, donde la oscuridad está, ¿cómo encuentra usted esperanza? ¿Cómo usted encuentra la luz? Buenos días, ¿cómo está, profesor? Muy buenos días, amigo Jordan. Gracias por la visita a este lugar acogedor como es Cancún, Nuevo Cancún, aquí en el futuro distrito de Subte San Jorge, distrito de Rupa Rupa, Tingomarí, ¿no? Ok, En la provincia de Leoncio Prado. ok. ¿Usted es una persona, podría decirse, apasionada de la literatura? Eh, bueno, con el paso de los años, eso intento hacer. Ok. Me encanta mucho la literatura. Trabajo sobre ese tema durante ya 28 años aproximadamente. ¿Usted es profesor? Soy docente, soy profesor de lengua y literatura y he conocido a mucha gente a lo largo de estos 28 años y con los cuales comparto clases de literatura y hemos ido encontrando una infinidad de experiencias, de mucho aprendizaje en este campo tan hermoso como es el arte de la literatura. El arte de la lectura, exacto. Es el arte y tratando de hacer lecturas que son adecuadas para los grados, para las edades que tienen los jóvenes. Estamos ahí con esa tarea y aún no se culmina. Seguimos avanzando en el mundo y encontramos una infinidad de cosas muy hermosas y llamativas en la literatura y un saludo al pueblo mexicano al cual usted representa de aquí del Perú. Muchas gracias, profesor. Hugo es profesor de literatura. Nos dio la oportunidad de platicar un rato. Este es un espacio, se llama Placer Filosófico. Hablamos de arte y de filosofía. Excelente, Jordan, me Sí. parece interesante. El mundo necesita seguir conservando este tipo de campos eh, de literatura, de conocimiento, de experiencias, de cómo los pueblos han ido forjando día a día su historia, ¿no? Y es un momento muy especial para mí, quizás contestar algunos interrogantes que tú tengas o compartir algunas experiencias. Sí, la verdad es que sí, tengo muchas preguntas. Y para empezar, ¿podríamos hacer una distinción en lo que es lengua y literatura desde su punto de vista? ¿O ambas cosas se complementan o son lo mismo? Se complementan de manera que antes que antes de la literatura, después la lengua, ¿no? Todo pueblo ha ido plasmando con el pasar del tiempo, de los años, su forma especial, la manera especial de ver el mundo, su visión, su cosmovisión. Eh, Primero es la lengua, conforme avanzó este proceso de conocimiento, de saber en el mundo, nació este hermoso arte como es la literatura, ¿no? Para mí, Ujú. primero es la lengua y en el tiempo se han ido complementando y se complementan perfectamente, ¿no? Se necesitan ambos, ¿no? Para poder manifestarse, Exacto. especialmente en el plano escrito, aunque de manera oral también persisten todavía pueblos donde se hace literatura, pero de manera oral, ¿no? En aquellos pueblos donde incluso no llega todavía toda esta tecnología que ha ido invadiendo o haciéndose dueño cada vez más del mundo, ¿no? Ujú. La tecnología. Ahora, si vamos un poquito más a lo que es la antigüedad, ¿cuál considera usted que es el origen del lenguaje? En el lenguaje en el aspecto de comunicarse entre hombres y hombres. ¿Cuál es su cosmovisión desde esa? Bueno, la necesidad de comunicarse hizo que la lengua eh, que nace en un lugar determinado
pues, haya ido evolucionando, ¿no? En su forma, en su contenido. Ujú, La necesidad misma de comunicarse hizo que la lengua evolucionara, ujú, avanzara con el tiempo y ha ido creando pues formas, íconos, gráficos que ha permitido que este mundo sea cada vez más convencional. ujú. Antes un solo grito o una pedida de auxilio de manera gutural fue suficiente para poder indicar que alguien estaba en peligro. Hoy en día existen tanta sofisticación en este aspecto que y con solo presionar un botón ya hemos cambiado este aspecto de lo que significa el lenguaje, ¿no? La lengua. Ajá. ¿Cree usted, cuál es su opinión de la cosmovisión eurocéntrica o cristiana de que la Torre de Babel se separaron y todos viajaron en todos mundos y ahí hubo la confusión del lenguaje? ¿Cómo se ve desde su punto de vista eso? Eh, Particularmente creo en Dios. Ajá. Me siento un ser muy pequeño frente a este mundo que se autodestruye, Ajá. lamentablemente. Me parece que sí tiene un buen asidero esa idea de que eh, la gente fue separada de una sola raíz para evitar esta falta de, ¿cómo se puede llamar? De respeto, de agradecimiento a un creador y como una forma de castigo, pues ha sido separado del mundo y aparecieron una infinidad de lenguas, ¿no? Y en el fondo, sí podría explicarse de ese modo este proceso, ¿no? Que ha sido, que es tan complejo quizás de entenderlo, ¿no? Ujú. Para algunos, pero creo que sí. Eh, Quizá para salvarse de su autodestrucción, ¿no? Porque como usted dice, Dios es un ser que no podemos comprender, es demasiado grande. ¿Será que hay una sabiduría que hizo que pasara esa separación de lenguas para salvarse de su propia autodestrucción? eh, podría, sí podría entenderse de ese modo. Me parece que mm, podría haber sido esa salida. eh, no sé en qué punto ya nos encontramos en estos momentos donde podría incluso cumplirse ese camino en el cual nosotros estamos, ¿no? Tratando de Autodestruyendo. autodestruyéndonos. No quisiéramos hablar de esto, pero en realidad con las cosas que estamos viendo, que están pasando, pues podría decirse eso, ¿no? Podría llegar a esa conclusión. Ah, Él es el hombre en el que debía de dedicarse a mejorar este mundo. Estamos haciéndolo todo al revés, ¿no? Estamos luchando a diario por autodestruirnos, ¿no? Por acabar con ajá. esta hermosa existencia que nos ha legado pues, nuestro creador. Ujú. Me gustaría hablar de eso a más profundidad, pero no vamos a pasar de tema y podamos llegar a entender más o menos desde su punto de vista. Imaginemos que cuando pasó la separación de lenguas y la confusión de la Torre de Babel, los pueblos se separaron, ¿no? Encontraron a cada quien que pudieran comunicarse y se vinieron. ¿Será que hay una posibilidad de que los mayas, los incas, viajaron y dijeron, ¿sabes qué? Nos quedamos acá en Perú y de aquí hacemos nuestra vida? Más bien mi pregunta, ya basándonos en eso, también sería, ¿cuál es el origen de los incas? Ese es a lo que voy. Al igual que los mayas y tantos pueblos originarios, oriundos, han tenido pues su proceso de formación, eh, ya que usted está hablando de lo que es la Torre de Babel, esa Ajá. raíz que fue desperdigada por todo el mundo. Podríamos encontrar allí una, Una forma de una explicar, forma ¿no? de explicar cada, cada civilización ha tenido que empezar de nuevo, ¿no? Para Ujú. poder llegar a sobrevivir, a desarrollarse en el espacio en el que en el que ha nacido, ¿no? En el que les tocó vivir, convivir, crear sus naciones, su lengua, etcétera, sus formas de comunicarse. Sí podría
tener ese, como vuelvo a repetir, ese mensaje de que sí se da esa realidad y por el bien de este mundo quisiéramos que esto pues tenga un final feliz, ¿no? Un final feliz. Ojalá que esto se pueda transmitir a aquellas personas que les falta quizás tener esa conciencia de que esta vida es muy, muy hermosa para poder estar matándonos entre nosotros, ¿no? Sí, Eso es mi mensaje y como un mensaje de esperanza, ¿no? Que podamos encontrar alguna vez esa paz que tanto buscamos. cree que la naturaleza del hombre tiene salvación, o sea, tiene remedio. Y si vemos la causa de las guerras, de todo lo malo que hay, es el mismo hombre, ¿no? Parte del mismo hombre con los vicios y todo. ¿Cree usted que sí hay un camino para lograr relativamente una paz que nos permita vivir bien? Creo que sí, está en el mismo hombre, como usted bien, amigo Jordan, lo indica. Esa solución está en nosotros mismos, en cambiar, en encontrar en las cosas tan sencillas de la vida la felicidad, esa que por la cual tanto estamos distorsionando la paz en el mundo, la armonía en el mundo, lo encontramos en una cosa tan sencilla como es el caminar por un sendero llena de rocío, por ejemplo, y sentir esa felicidad que lo llevamos dentro de nosotros, pero muchas veces nos salimos de eso y empezamos a destruir. Debemos de volver a eso, a amar lo que es la vida, la esencia de la vida, en el camino de la sencillez, De eso la de, sencillez. sí, de aquello que es tan simple a la visión, pero que muchos no lo pueden percibir, no lo pueden ver. ¿Cree usted que el primer paso para que el hombre pueda comprender es esta verdad, ¿no? Es su relación con la naturaleza? Exactamente, a eso me refería en conectarse nuevamente con este mundo a través de la naturaleza, del medio en el que en el que se desarrolla y en tocar el alma humana, ¿no? Ese sentimiento de alma que estamos perdiendo día a día por darle valor a cosas que en realidad no nos sirven, Ujú. no nos es útil. Estamos llegando a este tipo de conflictos que eh, podrían acabar con la humanidad, ¿no? Sí. Estamos a tiempo todavía de poder eh, tocar ese corazón del hermano, del vecino, del país vecino, para poder encaminar juntos a lo que significa vivir en armonía en este mundo. Ujú. Em, ¿Hay alguna forma de ver desde la cultura inca, si usted sabe, para tener más conciencia de lo que es la naturaleza? O más bien, los incas tendrían alguna forma de ver la vida que se diferencia de la forma de ver la vida que vivimos ahora, que nos hace más insensibles a lo que es natural. ¿Hay alguna forma de que usted sepa de la forma en la que se vivían antiguamente en cuanto al aprecio de la naturaleza? Yo iría en el sentido de que nuestros antepasados dieron mucha importancia al trabajo en torno a la naturaleza, Ujú, dejando de lado esa ambición por los metales preciosos, como el oro y la plata, ¿no? ujú, No era eso la actividad primordial en el Tahuantinsuyo, en la nación anterior a la invasión de los españoles, sino más bien era el trabajo coordinado, armonioso y conjunto entre sus habitantes, entre sus integrantes, para hacer producir a esta naturaleza que está allí, que está con nosotros. La agricultura ha sido una de las actividades fundamentales, primordiales en la formación de este imperio, dejando de lado esa ambición, ese egoísmo que trae consigo estos minerales que por alguna razón han hecho cambiar el rumbo en este mundo, ¿no? La ambición de querer tener más que el otro, de ser más fuerte que el vecino por solo poseer ese recurso que es el oro, por ejemplo. Entonces, eso es un llamado de atención
esta hermosa geografía, este paisaje que usted aprecia aquí en Tingo María, corre el riesgo, por ejemplo, llegando ya a estos momentos, de ser ¿cómo puedo decir? Destruido con las concesiones mineras que hoy en día se están dando. Se pretende talar miles de hectáreas aquí cerca al lugar donde nos encontramos para poder dar paso a lo que es la explotación del oro. Y eso es algo que no podemos aceptar. Como pueblo, como una persona que vive en este lugar, yo me manifiesto en contra de este tipo de accionar que va a traer más destrucción a este lugar tan hermoso como es Tingo María. Y reflexionando un poco en el amor por el oro, porque eso ha sido desde el principio de los tiempos, ¿no? Siempre ha sido así, el amor por el oro. ¿Qué cree usted que haya en el corazón del hombre? ¿O qué cree que usted que haya en ese metal que hace que lo haga tan precioso, tan deseado, tan codiciado? Algunos dicen que es del cielo, que no, o sea, no, a veces no logro entender porque es un metal al final de cuentas. No, Así es, le hemos dado el valor a algo que no debíamos de haber realizado, ¿no? El hecho de sentirse superior, de intentar valer más que el otro a través de un metal precioso, creo que eso es mm, la causa, el origen de tantos males que están ocurriendo en esta humanidad. Eso es, ahí encontramos pues una respuesta a lo que estamos atravesando, ¿no? La ambición, la el ambición. egoísmo en el corazón del ser humano. Y aquí los incas antes lo conocían, ¿no? Ellos sabían Sí, sí, lo hacían para poder recrear su gobierno, su autoridad, pero no en el sentido de aferrarse a ello para ser mejor que el otro, ¿no? Sino más bien para poder recrear sus manifestaciones, el culto al sol, ¿no? Al dios Inti, por ejemplo. ¿Cómo era eso? ¿Ese nos puede explicar un poquito En la cosmovisión del Tahuantinsuyo, el creador del mundo es Huiracocha, el dios sol, ¿no? El dios Inti, Inti en quechua significa sol, ¿no? En nuestro castellano, es el que ha creado este mundo. Huiracocha es un dios muy poderoso, creador del mundo. Ajá. Y al igual que Huiracocha hay otros dioses de menor jerarquía que comparado con la mitología griega, sí tiene ciertas similitudes, ¿no? Creador de cosas, de montañas, de ríos, de animales, etcétera, y tiene el poder de quitarlo cuando a él se le ocurra, ¿no? De castigar al mundo. Entonces, sí, hay esa cosmovisión en el imperio del Tahuantinsuyo, el dios creador, Huiracocha. Tahuantinsuyo, ¿qué es lo que quiere decir? Tahuantinsuyo significa cuatro estados, cuatro divisiones del territorio. Tahua significa cuatro, ¿no? Y el antiguo imperio inca estaba dividido en cuatro suyos, en cuatro lugares, en cuatro ciudades que definían todo este gran territorio, ¿no? Ah, El Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo, ¿no? Para poder organizar todo este imperio. Estaba dividido en cuatro estados. Por de ahí viene el término Tahua. Tahua significa cuatro en castellano. Tahua quechua significa cuatro en castellano. Cuatro estados. era un reino, o sea, el Exacto. tipo de gobierno era absoluto reino. Absoluto, ¿no? Dividido en cuatro estados. Ah, Cada uno con sus ciudades. Cusco, la ciudad más importante. En Huánuco estaba ubicado el Chinchaysuyo, con Huánuco Marca, que es una hermosa ciudad distante de aquí de Tingo María, unas 6 horas aproximadamente. Ahí está uno de los centros importantísimos donde hasta el final hasta la llegada de los españoles con los conquistadores, tuvieron una lucha muy férrea de muchos años donde se fundó la capital huanuqueña, pero por la resistencia del Inca y Yatupac, del príncipe Illatupac, que defendió esas tierras, Huánuco fue cambiada y está ubicada actualmente en el lugar donde se encuentra, aquí a márgenes del río Guayaga,
distante al lugar donde fue designado como capital, ¿no? Por la resistencia de uno de los príncipes muy valerosos que es necesario hacer conocer y rescatar, el príncipe Illa Tupac, Illa Tupac. que es el hijo del rayo, ¿no? Más o menos el significado. Illa es rayo, la luz, el relámpago, ¿no? Y él defendió, Defendió esa zona y se enfrentó con los invasores españoles y se cansaron de esa resistencia y escaparon y fundaron otro lugar más pacífico, según los españoles, para poder desarrollar lo que ellos habían traído, ¿no? Para hacer crecer un lugar o desarrollarlo en un lugar no tan hostil como se vivía en ese tiempo, por la resistencia de un príncipe, en este caso Illa Tupac, cuya memoria sí se guarda en Huánuco, por ejemplo, en la región donde yo pertenezco. ¿Se acuerda la gente de él todavía? Tenemos ese respeto por la imagen de Illa Tupac. Esos cuatro suyos compartían lengua, compartían religión, compartían forma de gobierno, o cómo era más o menos. Esos cuatro pueblos es la confluencia de tantos otros pueblos menores que fueron sometidos ante el poder del Inca. ¿Ya? Collasuyo, que está en lo que es actualmente Puno, en la frontera con Bolivia. Ahí hay, por ejemplo, un idioma, el aymara, por ejemplo, que es distinto al quechua, que tiene su origen en Cusco, y el quechua también tiene sus propias particularidades según la zona donde se desarrolla. Ajá. Hay quechua del sur, quechua del centro, incluso en el norte con diferentes variantes, pero es una misma rama, es una misma raíz, ¿no? Que ya por la misma el cambio en la fonética y en el uso, en el dialecto de cada pueblo, se ha ido transformando, se ha ido cambiando de alguna manera que podría parecer distinta, pero no lo es. Es una sola, es una sola raíz. Y hablábamos hace un ratito que el quechua no tiene un alfabeto, Es oral netamente, ¿sí? Es oral, no posee un alfabeto definido como lo tienen otras culturas, como se puede encontrar o se encontró en otras manifestaciones culturales. El quechua es netamente oral, es lo que podría indicar, ¿no? No, salvo que alguien podría haber encontrado alguna respuesta más precisa a esta información, pero sí, es oral. es oral. Pero tiene reglas, me imagino, que solamente o sea, esto se dice así, esto va a ser así, o por eso es que se va modificando con el tiempo. Quizás por eso se ha ido modificando de acuerdo a los lugares donde se ha ido desarrollando. Eso podría ser una respuesta acertada en cuanto a esa interrogante, de por qué es tan variante el quechua de acuerdo a la zona donde se lo utiliza, ¿no? Y con el pasar de los años también, pues con la influencia de otros idiomas ha ido de alguna manera no tanto modificándose, sino más bien guardando esa variedad dialectal de acuerdo a la zona donde se desarrolla, por mejor decirlo, ¿no? De ese modo. Wow. ¿Qué piensa usted de la forma en la que se está, ahorita en la actualidad, se está, digamos, rescatando lo que ha pasado antes, las formas de ver, las formas de gobierno? Porque, por ejemplo, de lo que yo sé en México, nuestra forma de gobierno es eurocéntrico, viene de Europa, ¿no? Es Grecia, democracia y esa forma de vida. ¿Aquí siente usted que hay influencia nativa o es igual? Es similar a la que ha ocurrido en México. Es lo mismo. La invasión europea ha hecho que seamos en esta parte, a ver, encuentro el término de haber sido involucrados, de haber sido sujetados a un modelo que ya existía en Europa, es el modelo democrático, entre comillas, aunque en el Perú es un poco difícil hablar de este tema porque nos hemos salido de ese punto, ¿no? No hay democracia, lo que aquí es autocracia, el poder de una persona
y peor aún, de una mafia que está dominando a nuestro país en mala hora. Ujú. Y espero que llegue a su final en algún momento, porque está haciendo mucho daño a nuestro país. Mm, Es como la suerte de cada país latino, siento yo. O sea, lo mismo pasó en México, lo mismo pasó en todas partes. Quizá sea la herencia de las invasiones, ¿no? Y el no poder encontrar un rumbo único, porque es la confluencia de miles de pueblos donde no nos ponemos de acuerdo en base a una idea nación o país para poder salir adelante juntos. Entre nosotros nos peleamos, entre los pueblos que estamos muy cercanos al nuestro, siendo de una misma nación, encontramos miles de respuestas y no podemos unificar a esta gran nación. ¿Qué tendremos que hacer? Porque eso no solamente es un fenómeno que pasa acá. Me faltarían palabras para explicar esto, pero yo creo que va porque se ha perdido tanta credibilidad en la gente por el hecho de que la corrupción ha corroído tanto esta sociedad y ya no le damos importancia real a quien sí debemos darla. Eh, y aceptamos incluso que un delincuente nos gobierne. A ese punto estamos llegando. Espero que, pues, como en todo, siempre haya pues una solución, ¿no? Que es tan difícil, pero no imposible. No imposible. Ah, hay otra cosa que será que podríamos rescatar algo de lo que es antiguo que nos podría ayudar ahora. El trabajo comunitario, El trabajo el comunitario. trabajo comunitario, el apoyo entre comunidades, que ha sido vital en lo que es la costumbre, en la tradición del pueblo inca, por ejemplo. El que yo te apoyo hoy día y tú mañana me apoyes a mí. Ese trabajo, el llamado AINI, ¿no? Que es un trabajo comunitario, es ¿Cómo se llama? AINI, Aini. AINI, que es el trabajo de apoyarse mutuamente, el apoyo mutuo entre comunidades, entre pueblos, es lo que sí se practica todavía en el Perú, en nuestras comunidades andinas, por ejemplo. Sí existe esa costumbre, no se ha borrado. Y por ese trabajo de AINI no se paga en dinero, se devuelve con trabajo. Como necesita hoy día que se construye su casa porque usted todavía está en ese proceso, pues vienen los vecinos, se junta la gente, y se trabaja un día, 2 días para hacer tu casa. Y cuando otro vecino necesita ese aporte tuyo y tu fuerza de trabajo, tú lo vas a devolver con trabajo en otro lugar, para otro habitante, para otro vecino. Eso es el trabajo de comunidad que no requiere un pago, sino devolver ese favor, ese servicio también con tu mismo esfuerzo, con tu mismo trabajo, ¿no? Se elimina el dinero Exactamente, eso es el asunto, ¿no? Eso también sería rescatable y es algo que en el mundo falta eso, porque hace un momento lo dijimos, le damos mucha importancia al oro, al dinero, que tanto perjuicio nos ha ocasionado en este mundo. que es un poquito sensible también hablar de eso, ¿no? O sea, el Dios es el dinero. Y si lo quitamos, quitamos al Dios, ¿no? Esa forma de trabajo también lo he visto en México, en las comunidades pequeñas, en los ejidos se llama. Sí, sí, debe existir, debe existir. Ha ido, creo, así es una tradición que creo que en todos los pueblos en el mundo podría darse, ¿no? Ahí queda todavía algunas muestras de ello, ¿no? Había que visitar esas comunidades para ver sus trabajos hasta el día de hoy. Sí, se siguen dando. Y ver si se puede y mejorar, ¿no? O sea, no sustituir nada por nada, sino buscar la forma en la que dos ideologías o dos formas de vida se encuentren entre sí, sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Porque eso sería lo ideal, ¿no? Así es. Claro, es una tarea pendiente, ¿no? Que es necesario trabajar en ella, ¿no? Fortalecer, compartir con la juventud con la cual compartimos, por ejemplo, desde mi rol de profesor, De docente. podríamos, y de hecho, vamos a ella, ¿no? Sí, compartimos esas experiencias, eh,
a través del campo en el que yo me desenvuelvo, en mostrar la literatura, en acercarlos al mundo de las letras, hemos llegado a poder analizar, por ejemplo, últimamente me gustaría comentarles sobre lo que significa el valor de Juan Rulfo, Ajá. mexicano, Ujú. quien, cuya obra estamos justo en estos meses analizando y leyendo, ¿no? El Llano en Llamas o Pedro Páramo, Ujú. para encontrar una cierta semejanza al estilo, al boom de la literatura junto a Gabriel García Márquez con Cien años de soledad y la obra de Mario Vargas Llosa con La Casa Verde, con La Ciudad y los Perros, etcétera, ¿no? Es algo que refleja la vivencia real, maravillosa de esa época, ¿no? Estamos hablando de 70, 80 años atrás, ¿no? Ujú. En el tiempo. Y es bonito encontrar estas experiencias a través de las letras sin movernos del lugar donde estamos. Solamente nos dedicamos a leer y el libro, la obra nos transporta a ese momento donde, como Juan Rulfo describe el padecimiento, el sufrimiento del pueblo mexicano que crece en lugares tan áridos, en lugares Ajá. tan secos, llenos de soledad, de muerte, de traición, eh, allí en el pueblo del cual usted viene, por ejemplo, Mil desgracias, desgracias, de la saber. desgracia, de la soledad sobre todo, ¿no? De lo Ajá. que preocupa al ser humano, ¿no? Porque vivimos rodeados de tanta gente, pero llevamos mucha soledad en nuestro ser, Sí. en nuestro corazón. Eso es lo que ¿Qué tan importante cree usted que es la literatura para la vida humana, para el desarrollo, para el progreso? yo creo que el leer es entender el pensamiento, el alma de la otra persona. No importa de qué cultura provenga. Ujú. Si leemos a León Tolstoy Ujú. eh, o a Víctor Hugo, ¿no? Vamos a ir encontrando muchas particularidades que son incluso con las cuales hemos pasado en algún momento nosotros mismos. O sea, es la esencia, es el reflejo del alma del hombre que está plasmado allí en las letras, ya sea una historia eh, casi real o muy ficticia, ¿no? Pero dentro de ellas está allí el reflejo del hombre, de lo que es ser, cómo ve el mundo, cómo sufre en el mundo, cómo triunfa en el mundo, o cómo llega a conseguir lo que él está buscando, ¿no? O sea, no Entonces, importa la cultura, no importa de ese lado del mundo, leyendo uno de esos libros, uno de alguna forma se identifica con el dolor, ¿no? O con la felicidad con la del felicidad, sufrimiento. con el dolor, con la esperanza de un pueblo que lucha, que no es escuchado, cuya voz es apagada, quizás por el abuso, por la injusticia, por el poder, están allí, ¿no? Las magníficas obras de José María Arguedas, que es uno de nuestros representantes destacados en nuestra literatura peruana, César Vallejo, por ejemplo, Ujú. quien se queja de Dios en su impotencia del momento en el que quizás él se encontró económicamente muy mal en París, en Francia, solo, donde se queja ante Dios de su miseria, ¿no? De su pobreza en ese momento, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Entonces, eso es, por ejemplo, algo que nos indica cómo se encontraba él en ese momento, por decir. A través de sus poesías podemos ver qué es lo que está pasando con esa persona. No es necesario todavía hablar con él frente a frente, sino leer Ujú. su creación, esa creación que nos ha dejado, y nosotros lo interpretamos y vamos encontrando las respuestas ahí mismo. Es hermoso el campo de las letras. Muy hermoso. ¿Cree usted que, porque muchos de los grandes pensadores, de los hombres que escribieron esos libros, se hicieron ateos? ¿Cree usted que esa queja del sufrimiento, o sea, mismo sufrimiento los llevó a decir, sabes que ya no creo en ti? Al revés, me parece que con eso estaban pretendiendo esconder lo que en realidad sentían, dándonos a entender otras cosas que eh, solamente por aparentar o por querer confundir. En realidad el hombre necesita
de Como un árbol necesita de la tierra. exactamente, no podemos estar separados de ello y tenemos que en algún momento volver a ello. Debemos de volver a ello, en ese plan. Yo Entonces, creo de eso. entonces esos hombres inteligentes, porque son inteligentes, lo conocen, saben que hay, que existe, y aún así deciden negarlo. Negarlo es algo imposible. En un momento determinado siempre necesitamos de esa paz y esa paz es la que Dios nos da, seamos lo que seamos. Ajá. Ujú. Eso es lo que puedo indicar en ese aspecto. Ah. Muy bien, eso es Jordan y sí, es un momento muy agradable compartir con ustedes lo poco que uno sabe, etcétera, ¿no? ¿Qué libros Muy le han interesante. marcado a usted en su vida? Uy, una infinidad de libros. Dígame unos Una 2, 3, infinidad. unos 2, 3 o 5 para recomendarles a nuestra audiencia. Por ejemplo, empezaría con un cuento muy hermoso que nos trata de enseñar la diferencia entre ser rico y pobre. Un cuento de César Vallejo, Paco Yunque. Podríamos también encontrar un hermoso cuento en el cual comparto mucho con mis estudiantes de los primeros grados, que es un cuento muy hermoso, muy fino de entender, El Bagrecico, de Francisco Izquierdo Ríos, poeta, perdón, escritor sanmartinense, peruano. Ujú. Saliendo ya del Perú, podría recomendar, ¿quién no? Cien años de soledad, una obra cumbre que tiene Sí. tanta trascendencia y la cual es leída por los estudiantes año tras año, con los cuales yo comparto esto en todos los lugares donde he trabajado. Luego podríamos dedicarnos a leer Pedro Páramo, El Llano en Llamas, hermosos cuentos que son muy breves, son cortos, pero que hablan y reflejan el sufrimiento del mexicano en el lugar donde ha crecido, ¿no? Y Ujú. Pedro Páramo, por cierto. Pedro Páramo, muy buenos. Ajá, también podríamos leer obras de Horacio Quiroga, que son muy, muy hermosos. em, y Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Para entender este sufrimiento del ser humano con Los Miserables. Ah, con Los Sí. Miserables, sí. Y tantas obras. El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, agradable relato, entre los que destaca, ¿no? También sin olvidarse de Franz Kafka, La Metamorfosis, excelente obra psicológica que permite comprender el alma del ser humano que se cree aplastado por una humanidad egoísta, autoritaria. ¿Mm? Ujú. Y algo para usted, si nos puede recomendar igual algo para conocer algo de los incas, como la historia, los mitos, si usted sabe. En relación a lo que significa el imperio de los incas, hay, por ejemplo, las obras de Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, donde se recogen también muchas historias y anécdotas del imperio incaico. Eh, Podríamos también encontrar los comentarios reales de los incas, Los comentarios reales de los incas. los comentarios reales de los incas, también mm, busca o nos informa sobre cómo encontraron los españoles organizado este imperio, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones, etcétera. Ujú. Ajá, es exactamente. Y en cuanto a mitos, existe una infinidad de mitos, de leyendas sobre el imperio incaico, sobre sus pueblos o los pueblos anteriores, también hay como obras anónimas, pero que reflejan la costumbre o la cosmovisión de ese momento, de esa época, ¿no? Ajá. Sí, hay cantidad de creaciones que podemos encontrar para poder recrear esa parte tan hermosa de lo que es el pasado histórico en Ujú. el Perú. Y también, así ya casi para concluir, ¿tiene usted algún consejo para entrar en el mundo de la literatura a las personas que todavía no descubren la Mm, belleza de las eh, letras? Así es, a pesar de que estos tiempos
en lugar de acercarnos a ello, lo están haciendo un poco más complejo, más difícil. Y yo creo que eh, los maestros, en este caso yo hablo en relación al ser maestro de escuelas, de personas que trabajan con niños, es motivarlos a ellos, darles ejemplos muy sencillos de creaciones para que ellos puedan ir avanzando en el tiempo. Y un buen docente, un buen maestro, debe buscar creaciones que puedan surtir efecto en la mentalidad de estos jóvenes, y ellos van a ir descubriendo a través de la lectura este campo hermoso de lo que es el saber, ¿no? Ujú. De las letras, a través de estas creaciones que tantos hombres han dejado en la humanidad, sin importar la cultura en la cual se han desarrollado. Eh, Repito, es la elección oportuna de las obras literarias para poder ser compartido de acuerdo a las edades de los estudiantes, ¿no? Sí, está ahí un trabajo pendiente que es necesario tomar mucho en cuenta para que esta juventud pueda encontrar ese camino de compartir lo maravilloso que existe en el mundo a través de las letras, ¿no? Sin importar incluso el tiempo en el que han sido creadas. Ujú, ¿Ya? Por ujú. ejemplo, El Principito es una hermosa alegoría que trata de explicar todo este sufrimiento, sentimiento que es el amor, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras emociones que el autor nos transmite con el viaje alegórico del Principito, su llegada a la Tierra y nuevamente su retorno hacia el espacio, hacia su planeta. Wow, Es hermoso wow. compartir El Principito de Saint-Exupéry. Ajá. Y tengo una última pregunta para usted. Em, el mundo es una locura, ¿no? El corazón del hombre es profundo. En esos momentos en donde uno a veces ya no tiene esperanza, donde la oscuridad está, ¿cómo encuentra usted esperanza? ¿Cómo usted encuentra la luz? Mm, Qué complicado responder, pero también es sencillo, creo, hacerlo. Creo que está en darle un abrazo a alguien que tienes frente a ti, olvidando de todo lo que podría estar pasándote. Me parece que allí está una parte de la esperanza del mundo, en, en brindarle el sentimiento real que uno tiene escondido y no lo quiere demostrar, extendiéndole la mano a alguien y escuchándolo quizás con el alma, ¿no? Tratando de abrir su corazón, eh, un sencillo y sincero abrazo. Un abrazo. Podría ser por allí el camino. Algo tan simple, pero tan complicado para muchos de hacer. Eso podría ser una, Wow. una salida a esta difícil Hacer el realidad que nos prójimo al ocupa. final, ¿no? Ujú. Ese es el mensaje que podría indicar. Amigo Jordan, muy agradecido. Perfecto. Y estamos pues siempre para poder compartir lo que conocemos, lo que desarrollamos en nuestra vida. Muy agradecidos. Muchas gracias De por su parte tiempo, profesor Hugo. de Cancún, un saludo para todos. Cancún, enclavado aquí en la provincia de Leoncio Prado, en Tingo María, una hermosa ciudad, la hermosa ciudad de la Bella Durmiente. De la Bella Durmiente. Exactamente. Muchas gracias, profesor, por su Muchas tiempo. gracias. Un placer.